Vamos a ir a la palabra del Señor en esta tarde y les quiero invitar al libro de Marcos, de nuestra segunda lectura. Vamos a meditar en el capítulo 8, versículo 24. Marcos, capítulo 8, versículo 24. Él, hablando del ciego, mirando, dijo: Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Y nuestro tema para esta tarde se titula Una conversión ilustrada en la sanidad de un ciego. Es un título bastante obvio, uno siempre lucha con los títulos de los mensajes. Y creo que nos habla precisamente de lo que hoy día vamos a hablar, de un milagro y de lo que nos muestra este milagro. Es la historia de un ciego de una ciudad, como dice el versículo 22, llamada Betsaida, y que particularmente fue sanado por nuestro Señor. Pero con respecto a las sanidades que en general nuestro Señor hizo por medio de su ministerio terrenal, es bueno mencionar algunos asuntos que nos ayudan a entender más acerca de estas señales, estos milagros, las obras que el Salvador hizo en beneficio de muchas personas. En primer lugar, la gran diferencia que hay entre lo que nuestro Señor hacía y lo que supuestamente hacen muchos de estos sanadores que andan recorriendo ciudades y tal vez llamando a aglomeraciones en distintos lugares, apuntando siempre a milagros, noches de gloria y un montón de nombres que le agregan a esto. Pero cuando analizamos los actos que ellos realizan, son completamente diferentes a los milagros que nuestro Señor realizó en su ministerio terrenal. Todas las sanidades que nuestro Señor hizo fueron sanidades completas, sanidades que ya eran irreversibles, jamás iba a volver a enfermar de lo mismo. No hay testimonio de eso en la Escritura, por lo tanto era algo permanente y eran asuntos inmediatos. También los milagros no eran idénticos, sino más bien siempre había alguna diferencia entre ellos. De hecho, entre los milagros que hizo nuestro Señor dando vista a los ciegos, hay diferencias en todos y cada uno de ellos. Y en particular en el que vamos a ver hoy día, es el único milagro que nuestro Señor hizo en dos etapas, para mostrarnos precisamente algunas verdades maravillosas que tienen que ver con la conversión, que tienen que ver con la vida espiritual. Pero a la vez nos muestra el Señor que la obra de conversión no es igual en todas las personas. Son hermosas enseñanzas que nos dan acá, donde Dios no obra de la misma manera con todas las personas. Muchas veces hemos escuchado mensajes y vemos que el Señor obra en algunos, pero no en todos. O obra de una manera y en otros de otra. Y todo eso está presentado en este milagro, donde es completamente diferente a los otros milagros, sino más bien fue hecho por etapas. Pero todos los milagros de nuestro Señor tenían un objetivo muy particular junto con otros milagros, por ejemplo, otras cosas como darle sanidad a personas, pero hay una verdad que es transversal a todo esto, que tiene que ver con enseñarnos algo con respecto de la obra del Evangelio. Por medio de los milagros, las señales que él hacía, nos estaba ilustrando, nos estaba mostrando algo acerca de lo que el Evangelio hace, de las obras del reino, en particular de la salvación. Entonces, cuando vino Pentecostés, nuestro Señor ya había resucitado y vino el Espíritu Santo y los apóstoles comenzaron a predicar. Fue allí cuando todas estas cosas tomaron sentido para ellos. Comenzaron a ver el propósito de cada uno de estos milagros, aún de las parábolas que nuestro Señor había hecho, de tal manera que ahora ellos estaban capacitados para entender que más allá del beneficio temporal que había sobre alguien, detrás había también una verdad espiritual que nos ayuda a entender más y más acerca de la conversión. Así que este es un milagro, sanando a un ciego, como ya mencioné, que de manera excepcional fue hecho en dos etapas. Y es un mensaje entonces para aquellos que están interesados, han mostrado por la obra del Señor en ellos algún interés en los asuntos del alma, aquellos que están buscando salvación, que están inquiriendo en estos asuntos. Creo que hay gran aliento en estas palabras de cómo el Señor trabaja, cómo el Señor obra, cómo el Señor también trae a salvación
a muchos de sus hijos. Y vamos al versículo 22 entonces, para avanzar en esta historia. Son pocos versículos, pero grandes y maravillosas verdades. Dice, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego. Ahora, ser ciego en aquellos años no era la misma realidad que significa ser ciego en estos años. En aquellos tiempos, 2000 años atrás, cuando el Nuevo Testamento estaba siendo escrito, ser ciego era básicamente estar completamente desamparado, estar confinado a una vida muy pobre, a una vida lamentable, y básicamente viviendo de la caridad de otras personas. Ese era el destino de aquellas personas que eran ciegas. No había nada, absolutamente nada para ellos. Entonces, cuando se nos presenta esta realidad de este hombre, obviamente tenemos que pensar en cuál es la verdad espiritual que está presente aquí. Y obviamente aquí nos enfrentamos a una realidad que es inherente a todo ser humano. Porque más allá de la ceguera física que este hombre tenía, se nos está hablando también de una realidad que ya no es solo de una persona en particular, sino que es una realidad de absolutamente cada ser humano, que es la ceguera espiritual, que son las circunstancias propias de una vida que está en tinieblas delante del Señor. Porque cuando Dios hizo al hombre, el libro de Génesis dice que lo hizo bueno en gran manera. Todo lo que él hizo fue bueno en gran manera. Pero cuando Adán pecó, hubieron muchas consecuencias. Y una de ellas fue que ahora iba a estar condenado a morir físicamente. Pero aquello no fue ejecutado de manera inmediata, sino pasaron muchos años antes que Adán y Eva pudieran experimentar la muerte física. Pero había otra consecuencia, que es la separación del hombre para con Dios. Y aquello sí fue algo inmediato. En ese momento la comunión con Dios fue rota, absolutamente quebrada, de tal manera que la vida espiritual ya no estaba presente en el hombre, ya no estaba en ellos. Y si avanzamos brevemente al libro de Juan, el capítulo número 1, dice el versículo número 4, hablando acerca de Cristo, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La vida era la luz de los hombres. Y si vamos al capítulo 3 de Juan, en el versículo número 19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres, porque esta es algo natural en el hombre, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así que esta es la realidad del ser humano, estar en tinieblas. El hombre ama las tinieblas, y eso es lo que la Biblia llama ceguera espiritual. El alma que ha sido completamente afectada, ahora finalmente la Biblia lo presenta como ciegos espirituales, aquellos que están en tinieblas, que no saben a dónde van, no saben a dónde se dirigen. Y de hecho el libro de Marcos, en el capítulo anterior al que leíamos, Marcos 7, nos da una descripción de aquellas malas obras a las cuales hace referencia Juan en su capítulo número 3. Y lo hace por medio de una descripción que involucra 6 actitudes y por otro lado 6 estados del corazón. Si me acompaña Marcos 7, versículo número 21, para que entendamos a qué nos referimos con ceguera espiritual, para que entendamos el significado de esta hermosa y maravillosa historia. Porque de dentro del corazón de los hombres, este corazón que está inclinado a hacer lo malo, que no ama la luz y no ama las tinieblas, dice, de ese corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y es aquí donde comenzamos a entender muchas cosas que vemos en el día a día en nuestra sociedad. No es más que la manifestación de esta ceguera espiritual. No es más que la manifestación de un corazón que está contaminado por el pecado. Y es de allí entonces donde salen estos asuntos. Por eso es que como creyentes, por muchos avances que puedan haber en temas sociales, en temas políticos o en cualquier índole de este tipo, el problema es que ninguna de esas cosas puede transformar el corazón. Ninguna de esas cosas puede cambiar esa realidad tan terrible que hay en el corazón.
Así que esa es la realidad del corazón. Y eso es lo que la Biblia llama ceguera espiritual. Así que por eso es que cuando alguien dice, un enamorado a su enamorada, le dice, te doy mi corazón, la verdad es que mejor darle un ramo de rosas, porque la verdad es que esa es darle un corazón en estas condiciones, la verdad. Creo que es mucho más romántico un ramo de flores que puedan ser entregadas con mayor sinceridad, porque esta es la realidad, esta es la condición natural del hombre. Y esto es lo que la Biblia llama ceguera espiritual. Y esta era la realidad de este hombre en su cuerpo físico, pero nos ilustra, nos presenta, nos muestra lo que es la realidad de la vida espiritual de todo ser humano. La ceguera espiritual es una vida sin Dios, en primer lugar. Estar sin Dios, no considerarlo en nuestros caminos. Es una vida sin luz. Es una vida que al estar sin luz nos impide ver quiénes realmente somos delante de Dios. ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro camino? No entendemos la vida de la manera verdadera. No comprendemos que la vida es como un vapor. Y nos creemos dueños de nuestra existencia, como que vamos a estar aquí eternamente, no haciendo tesoros para la vida eterna. Todo aquello es ceguera espiritual, sin Dios, sin luz en este mundo, sin poder ver la realidad de nuestro pecado. Así que todo esto conduce al hombre ahora a estar inhabilitado por naturaleza para poder venir delante del Señor. No sabe dónde va, no sabe dónde pisa, no sabe su caminar. Entonces por eso es que nos encontramos acá ahora, luego de entender a qué nos referimos cuando hablamos de ciego, lo que el Señor está mostrando. Dice que le trajeron, mostrando la incapacidad que el hombre tiene para venir delante del Señor basado en sus propios medios, en sus propias ideas, basado en sus propios méritos. Fue un acto hecho por otros. Así que esta es la realidad de cada ser humano, la inexistencia de un deseo natural de venir al Señor, la inexistencia de una inclinación natural del corazón a estar a cuentas con Dios. Entonces tenemos la realidad, ceguera espiritual, una actitud del corazón, una realidad del corazón, que ya acabamos de hablar, la inhabilidad que el hombre tiene para poder entonces estar a cuentas por Dios. Entonces, si Dios ha de salvar a alguien, si Dios ha de obrar en alguien, por supuesto aquello debe ser una iniciativa y una obra de Dios en el corazón. Es una realidad terrible en la cual el hombre se encuentra, por lo tanto la salvación es algo que Dios debe hacer. ¿Cuáles son los medios que Dios usa para llamar, para traer? A este hombre sus amigos tal vez le trajeron, o algún familiar que sabían que solo Cristo podía hacer algo por su ceguera física. Habían visto sus milagros, habían visto las obras que él había hecho, las señales que él había ya realizado, había alimentado a 5,000, luego a 4,000, y un montón de señales. Entonces dijeron, Cristo es aquel que puede darle vista. Y de esa manera Dios usa medios también para traer a los hombres a un entendimiento de la verdad. ¿Qué tipo de medios usa? Usa invitaciones, tal vez un amigo, un familiar, un hermano, un vecino, un padre, una madre, de tal manera que te invitan para que puedas oír el más glorioso mensaje, oír el llamado del Evangelio. Así que mientras estamos lejos de Dios, ciegos espirituales, mientras estamos inhabilitados por naturaleza para venir a Él, entonces Él nos comienza a atraer, nos llama a Él y mueve a otros cristianos precisamente, preocupados por el alma de aquellos que están en tinieblas, para que puedan razonar con ellos, para que puedan escuchar la verdad, porque un creyente sabe que la única esperanza, como ya mencioné, no son asuntos sociales. Las leyes pueden cambiar, las constituciones pueden cambiar todos los años, pueden darle más poder a las policías o menos poder a las policías, pueden hacer las leyes mucho más livianas o mucho más duras. El problema es que nada de aquello va a cambiar el corazón. Así que de una u otra manera se ha de manifestar, de una u otra manera se ha de expresar. Pero un creyente sabe que la única esperanza para una persona que está en tinieblas, aquellos que son ciegos espirituales, la única esperanza es lo que el Evangelio puede comunicarnos. Entonces todo esto se expresa en las palabras que siguen en el versículo 22. Le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Esos hombres sabían
Insisto, amigos, familiares, vecinos. No se nos cuenta quiénes fueron. Simplemente se nos dice que lo llevaron a Jesús porque había una comprensión de que Él y solo Él podía darle vista. Esa es la manera en cómo Dios trabaja con los asuntos del alma. Dios pone a nuestro lado a alguien que nos pueda compartir el Evangelio, que nos invite, que nos lleve a escuchar la palabra del Señor. Y si pensamos en muchos creyentes que están hoy acá, debemos recordar aquel momento cuando no éramos creyentes y cómo no vinimos buscando al Señor de manera sincera. Simplemente acudimos tal vez para que nuestros padres no nos dijeran nada, para que no nos reclamaran en casa de que no vamos a la iglesia. Tal vez muchos estábamos en esa realidad, vivíamos una vida, pero el domingo íbamos a la iglesia y era una costumbre. O tal vez acudimos porque un amigo nos invitaba una y otra vez y ya no queríamos seguir siendo invitados, así que fuimos para cumplir algún compromiso, tal vez, básicamente. O alguien nos llamaba una y otra vez incesantemente, de tal manera, bueno, ya para que quede tranquilo voy a asistir. O tal vez fue algún problema, alguna dificultad, alguna circunstancia que te movió a ir a buscar algo, a algún lugar de culto, a escuchar la palabra del Señor. Pero de una u otra manera, lo que vemos en estas cosas, en nuestra propia realidad de estar lejos de Dios, pero también cómo el Señor nos comenzó a traer a Él. Así que eso lo encontramos en el versículo número 22. Un ciego lo trajeron y le rogaron al Señor que le tocase. ¿Cuál fue la respuesta de nuestro Señor? Y aquí está en el versículo número 23. Entonces, hablando de Cristo, dice, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la ciudad. Mira la bondad, la misericordia y la compasión de nuestro Señor. Tomando la mano del ciego, dice el versículo 23. Pero aquí viene lo maravilloso, cómo se nos presenta este milagro. Porque dice que lo primero que hizo, luego de tomarlo de la mano y sacarlo de allí, fue que escupió en sus ojos y le puso las manos encima. Esa fue la manera en cómo nuestro Señor comenzó a dar vida a este ciego. Es algo absolutamente anormal. Tal vez para muchos es algo ridículo. ¿De qué manera alguien podría recibir vista escupiéndole los ojos, sin ninguna máquina, sin ningún computador en estos tiempos que indique cuál es el problema, cuál es la circunstancia, sino más bien con algo que es completamente tal vez absurdo? Y mi pregunta es, ¿no es así como ves el Evangelio y el cristianismo? ¿Acaso no es algo burdo para ti? ¿No es algo que no tiene sentido? ¿No es algo que no tiene mayor sentido? ¿No es algo que es una locura, como dice Pablo a Corintios? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿No era esta tu realidad antes de ser un hijo de Dios? ¿Ser un creyente? ¿Ser un hijo de Dios? No, eso no es para mí, yo tengo que disfrutar mi vida, eso es un absurdo. Esas personas están perdiendo su tiempo, es una locura todo lo que ellos hacen. Y tal vez teníamos el mismo pensamiento de estos hombres, estos sabios, según el mundo, de los cuales Pablo habla aquí en 1 Corintios capítulo 1. ¿Cómo veían a los cristianos, a los hijos de Dios, esos hombres? Te doy una pequeña descripción. Y tal vez era tu propia vida. Versículo 26. No sois sabios según la carne, no sois poderosos, no sois nobles, sino lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado, lo que no es. De esa manera el mundo ve al cristiano. Y mi pregunta es, ¿acaso no era tu propio pensamiento? Y tal vez no es tu pensamiento en este momento acerca de lo que el Evangelio es. Y te parece absurdo. De la misma manera, como vemos aquí, a Cristo escupiendo los ojos de este ciego y luego poniendo las manos encima. ¿Cómo nos ilustra esta historia de manera tan perfecta, queridos amigos? ¿Cómo es una imagen tan perfecta de quiénes somos delante de nuestro Señor? Escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima. Y luego entonces le pregunta si veía algo. Y comienza de manera progresiva la obra, el milagro de nuestro Señor en este ciego. Porque él responde en el versículo número 24. Él mirando dijo, mira, veo los hombres como árboles.
no había nitidez en su vista. Era algo difuso, no podía ver los contornos de manera clara. Así que veía a los hombres de una manera como árbol, sin claridad. Pero veía algo, veía que se movían, porque dice, pero los veo que andan. Así que algo de vista comenzó a ver en este ciego. Algo de lo que estaba a su alrededor comenzó a ver, pero no de una manera clara. Veía movimiento, pero aún había distorsión en su mirada. Miraba cosas, pero no claras. Miraba objetos, pero no sabía realmente lo que eran, pero sabía que estaban ahora allí. De hecho, veía que se movían. Y de esa misma manera, entonces, cuando Dios comienza a trabajar en el corazón de alguien, cuando Dios ha traído a alguien y le ha mostrado el Evangelio, el poder transformador, comenzamos a ver estas verdades gloriosas. ¿Qué es o cuáles son aquellas cosas que comenzamos a entender? En primer lugar, comenzamos a ver nuestra realidad de ceguera espiritual, nuestro corazón perverso delante de un Dios santo. Comenzamos a ver quiénes realmente somos delante del Señor. Vemos nuestro orgullo, vemos nuestra maldad, vemos nuestra miseria espiritual, vemos el odio que está arraigado en nuestro corazón, vemos todas aquellas cosas y comenzamos a ver todas aquellas cosas que nos separan de Dios. Vemos la necesidad del perdón, eso que antes ni imaginábamos. Necesito ser perdonado, necesito alcanzar misericordia, necesito alcanzar bondad de Dios. Esas cosas comienzan a venir, comienzan a ser vistas con estos ojos espirituales para que me entienda que de la vista que está viniendo. Comenzamos a ver la necesidad de un Salvador porque vemos nuestra incapacidad. Vemos que nada, ni nadie, ni ningún esfuerzo humano, ni de otra persona puede ayudarnos. Así que necesitamos a un Salvador y comenzamos a ver a Cristo, todo lo que Él hizo en favor de pecadores. Ya no lo vemos como un buen ejemplo moral. Ya no es simplemente una persona que es digna de imitar. Ya no es una persona simplemente para recordarnos 2 semanas al año en abril o en diciembre. Sino lo vemos realmente como Él es, el Salvador, por el cual podemos estar en comunión con Dios, por el cual podemos hallar perdón, por el cual podemos nosotros alcanzar misericordia y bondad. Todas estas cosas comienzan a ser vistas, pero tal vez no de manera clara, no de manera total, tal como este ciego. Veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. ¿Por qué? Es que no siempre vemos las cosas de manera clara. Y algunas excusas puedo presentar aquí o razones por las cuales las cosas no se ven claras. Muchas veces son las dudas que vienen. O tal vez el miedo a la burla de otros. Porque tal como nosotros en nuestra ceguera nos burlamos tal vez, o encontramos ilógico estas cosas, ¿qué van a decir mis amigos ahora? ¿Qué van a decir mis compañeros? ¿Qué van a decir aquellos que están cerca mío? ¿Qué van a decir de mí que estoy siguiendo estas cosas que yo antes despreciaba? Y viene la burla, miedo al desánimo, miedo a todos esos asuntos. Pero tal vez puedo citar algunas otras cosas. Porque pensamos que esta vergüenza que siento por el pecado no es suficiente todavía para poder ser perdonado. Porque a veces pensamos en la vergüenza por el pecado como un éxtasis emocional, como que el lugar donde estamos se va a levantar y un montón de cosas similares. Pero esta vergüenza de la cual hablamos en el arrepentimiento, este dolor por el pecado, no es meramente algo emocional, sino es un dolor que viene por un conocimiento de la realidad, de quiénes somos delante de Dios. Es ese entendimiento que la descripción que di del corazón al principio del mensaje es una descripción de mi propio corazón, es una descripción de mi propia realidad, que esta ceguera espiritual es mi ceguera. Estas son mis realidades. Entonces, producto de este conocimiento de la realidad en la que estoy, ahora sé que estoy condenado por la justicia de Dios. Y entonces ahora comienza a haber una animadversión hacia ese pecado que antes amaba. Comienza a haber un odio a ese pecado que antes me encantaba practicar. Ya no disfruto aquellas cosas que antes hacía. Comenzamos a ver una nueva realidad, tal vez no clara, pero es evidente que está allí. Veo a los hombres como árboles, pero veo que se mueven.
Incluso mucho de esa vergüenza por el pecado ha de venir en la medida que somos más conscientes de lo que éramos antes de venir a la fe. Porque el arrepentimiento tiene varias características. En primer lugar, es un confesar nuestros pecados y ser sincero en confesarlo todos y cada uno de ellos. Y usted me puede decir, pero pastor, llevo años pecando. ¿Cómo me voy a acordar de todos y cada uno de ellos? Son 20, 30, 40, 50 años en una vida de pecado. ¿Cómo voy a acordarme si ahora entiendo que son infinitos? Pero por supuesto vas a poder agruparlos y vas a poder hablar de todos y cada uno de ellos, de todos los que te acuerdes. Y se lo vas a confesar delante del Señor. Aquello incluye pecados de acción, todo lo que yo he hecho, pero también pecados de omisión, aquellas cosas que debería haber hecho y no he hecho. Señor, yo te debía haber servido. Entiendo que ese es el propósito para mi vida, pero la he gastado para mi vida. No te he servido, no te he adorado como te debía, no te he dado las gracias, no te he glorificado. Señor, reconozco, todo es parte del arrepentimiento, que esta es mi culpa y de nadie más, es mi propia realidad. Es saber que si no hay arrepentimiento, no va a haber perdón, independiente de lo extra que puedo hacer. Todas estas son características de lo que es un verdadero arrepentimiento. No es tan solo un éxtasis emocional, aquello no es más que remordimiento, un dolor pasajero. Pero cuando entendemos nuestra realidad delante del Señor, eso nos mueve ahora a entender que necesitamos que el Señor perdone nuestros pecados. Otros dirán, quiero ser lo suficientemente bueno para luego ir al Señor. Esto lo hemos escuchado tantas veces. Cuando sea un poco mejor voy a ir a la iglesia. Cuando sea un poco mejor voy a buscar al Señor. Pero ya hemos manifestado que dado ese corazón perverso que hay en cada hombre, esta realidad es imposible que un día nosotros podamos ser un poco mejor para con Dios. Es una pérdida de tiempo pensar de esta manera. Pensar que podemos lograr un favor basado en nuestros propios esfuerzos. Para venir al Señor se requiere apartar cualquier autojusticia. Muchas veces vemos las cosas como árboles que se mueven porque aún hay autojusticia en nuestra vida. Pensamos que de alguna u otra manera podemos ganarnos el perdón de Dios. De alguna u otra manera podemos merecernos el favor divino. Otros dicen, mira, por más que oro, por más que pido al Señor, no pasa nada. Tal vez lo hayas hecho, pero aún estás esperando una super manifestación del poder sobrenatural de Dios. Que si no hay una explosión de sentimientos, si no hay una explosión de este tipo de asuntos, porque escuchas a otras personas hablar de tremendas experiencias, de cuando fueron salvos parecía que la iglesia, el techo se iba a volar, y tú dices, nada de eso ha ocurrido en mi vida, nada de eso es una realidad en mí, y muchas veces aquellas cosas traen dudas acerca de tu propia salvación. Otros dirán, no logro entender todo lo que está en la Biblia, pero para ser salvo no requieres saber todo lo que hay en la Biblia. De hecho, un gran predicador llamado Charles Spurgeon resumió toda la Biblia en esto que es trascendental para venir al Señor. 4 palabras que resumen precisamente el Evangelio. Cristo murió por mí. Cristo murió por mí. Esta es la verdad más grande que podrás oír y que debes entender. Así que todas estas cosas son dudas, son circunstancias que básicamente nos impiden ver claramente y debemos acudir al Señor pidiendo su ayuda. Y voy a terminar yendo al versículo 25, porque aquí el Señor ahora completa la obra. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Una vez más, algo ilógico para la ciencia, algo ilógico para los sabios de este mundo. Simplemente él puso sus manos sobre los ojos de este ciego. Sigue trabajando en él, sigue obrando en su vida, sigue atrayéndolo a él, sigue razonando por medio de la exposición de la palabra, de las conversaciones, de los amigos que se preocupan y oran por él. Y ahora entonces él miraba con claridad. La obra había sido completada y ahora sí podía entender todas las cosas de manera clara. Hace un par de años atrás, cuando yo era un niño, era un joven, siempre leía una historia, la verdad. Tenía un libro que me regalaron mis padres de cuentos y fábulas. Y básicamente estaba recordando en la tarde un poco.
pero me gustaba mucho. Hablaba de un animalito, una fábula, animales, un ratoncito creo que era, y quería ir a la ciudad, y era un largo trayecto que recorrer. Y resulta que en un momento se sintió ya cansado, ya no tenía fuerzas y estaba ya dispuesto a dejar todo hasta ahí y emprender el viaje para otro lado. Y ya era de noche y se encuentra con otro animalito y le pregunta, y mira, ¿qué estás haciendo acá? No, es que no pasa nada, por más que camino, camino y camino. He llegado hasta aquí y ya he decidido dejarlo todo. ¿Y qué andas buscando? La ciudad. Y simplemente le dice, mira, levanta tus ojos y mira para allá. ¿Ves ese resplandor? Esa es la ciudad a donde tú vas. Te falta muy poco, pero allí está. Y bueno, la historia continuaba, que recobró su ánimo y siguió adelante y llegó a aquel lugar. Lo mismo ocurre cuando uno va a alguna ciudad, ha manejado kilómetros ya y no llega nunca. Y lo que uno anhela luego el letrero que diga bienvenidos, pero de repente aparece ese letrero bienvenidos y trae alegría, trae descanso al saber que ya has llegado a destino. Y de esa manera también es cuando tú vienes delante del Señor. De esa manera es cuando tú vienes delante del Señor y te arrepientes de tus pecados, y cuando Él completa esa obra en ti, trae certeza. Hay certeza de salvación, seguridad de que eres un hijo de Dios, hay una nueva vida, saber que eres amado por Dios. Y todo esto trae paz, todo esto trae gran gozo, porque ahora estás reconciliado con Dios. Ahora estás en comunión con Dios. Ese corazón ha sido cambiado, ese corazón malvado ha sido transformado ahora. Y es un corazón que busca la gloria de Dios. Ya no hay tinieblas en ti, ahora hay luz, y amas la luz porque amas a Cristo, y todo aquello es la obra que Dios hace en aquellos que vienen delante de Él en arrepentimiento y fe. Queridos amigos, esta es una realidad de tu propio corazón, pero a la vez es la obra que Dios hace en todos aquellos que vienen delante de Él, pidiéndole al Señor, aquí estoy, no tengo nada que ofrecer, no tengo nada que dar a ti, tan solo me aferro a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Te pido perdón por mis pecados, Señor, y pido que me recibas como a uno de tus hijos. Y la promesa de Dios es esta: el que Él viene, Él no le echa fuera. Queridos amigos, debes dar gracias a Dios, aún en tu incredulidad, porque alguien se ha preocupado por ti, porque alguien te ha traído, porque de alguna manera has podido escuchar el Evangelio. Y pídele al Señor ahora que Él complete aquella obra, pueda hacer esa obra en tu vida y pueda ser traído de tinieblas a luz admirable, de ceguera espiritual a vida espiritual, de estar lejos de Dios a estar en comunión con Él, tener garantía de vida eterna, tener garantía del cielo para ti, de estar por siempre y para siempre con nuestro Señor. Que nuestro Dios nos ayude a todos.